Sí, buenas tardes. Hoy en este día vamos a ver un tema acerca de la palabra de Dios y el tema se titula ¿Quién es Dios? Ese es el tema del que vamos a ver, ¿verdad? Y como niños, como adolescentes, nosotros tenemos que conocer a Dios, tenemos que saber qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le agrada. Y para eso yo quiero hablarles acerca de lo que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3. Quiero nada más hablarles así rápidamente porque sé que el tiempo nos apremia y quiero decirles esto, ¿verdad? En Primera de Samuel capítulo 3 habla de cómo Dios le habló a Samuel. Dice la palabra del Señor que él escuchaba la voz que le decía Samuel, Samuel, y él pronto se paraba y decía, heme aquí, ¿verdad? Pero no lo conocía. Hasta que Elí, el sacerdote, le dijo, ¿sabes qué? Ese es Dios. Y tú tienes que decir, heme aquí, que tu siervo escucha. Entonces Samuel lo hizo así y Dios le empezó a hablar, ¿verdad? Así también a nosotros, conforme va pasando el tiempo y vamos teniendo una relación con Dios, Dios tiene que hablar a nuestro corazón, a nuestra persona, tenemos que tener una relación con Dios. Y hoy quiero decirles a ustedes que hay mucha gente, ¿verdad?, que sabe de Dios, que conoce de Dios, pero que no conoce personalmente a Dios, ¿verdad? Hay gente que ha leído de Dios, hay gente que compagina, que dice, sí es cierto, yo creo en Dios, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces nosotros no, nosotros tenemos que ser personas que tengamos una relación, una comunión con Dios. Si no conocemos a Dios, entonces nos parece a nosotros o a las personas en cierto momento que Dios está distante, que Dios está lejos de ellos. Y Dios no está lejos, Dios está muy cerca de nosotros. Dios está muy cerca de nosotros y nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios es el Dios de siempre, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? Entonces una de las cosas que se dice, ¿verdad?, que en el mundo hay como cerca de 8 billones de personas, pero nada más el 5, el 2% conoce a Dios. Entonces, o sea, son muy poquitos las personas que tienen realmente una relación, una comunión, una devoción con Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser de esas personas que nos relacionemos con Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tenemos que saber nosotros es que Dios es el creador. Diga conmigo, Dios es el creador. Entonces Dios es el creador, Dios es el que nos hizo, Dios es el que nos formó en el vientre de nuestra mamá, ¿verdad? Entonces Dios nos ama, Dios es amor, pero también Dios es espíritu. En la palabra del Señor, en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios dice en su palabra que Él es espíritu. Entonces no lo podemos ver, ¿verdad? Él, ¿verdad? Pero sí podemos saber que Dios existe, que Dios es real, ¿verdad? Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Como lo enseña el hombre, ¿verdad? Dice que fue evolucionando, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros sabemos que Dios fue el que formó al hombre, el que lo hizo al hombre, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿verdad? Los que conocen a Dios se dan cuenta que Él tiene un interés personal en la vida de cada uno de nosotros. O sea que tú eres único para Dios, ¿verdad? No hay otra persona como tú para Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, los que conocemos a Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, que su presencia de Él está dentro de nosotros, ¿verdad? Que su espíritu, ¿verdad? Su espíritu de Dios y nuestro espíritu se unieron y se hicieron uno con Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos damos cuenta. En Hebreos capítulo 8, versículo 10 y 11, yo quiero leérselos a ustedes, o quiero que lo leamos juntos. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Hebreos capítulo 10, digo 8, versículo 10 y 11. Capítulo 8,
versículo 10 y 11. 8, versículo 10 y 11. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que Él escribiría sus leyes en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y no habría necesidad de conocer a Dios, ¿verdad? De conocer lo que alguien nos los enseñara, sino que se revelaría a nosotros y nosotros lo conoceríamos personalmente. Entonces el libro de Hebreos dice eso, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros tenemos que conocer y relacionarnos con Dios, pero personalmente, cada uno de nosotros debe conocer a Dios. Entonces, ¿verdad? Si yo no veo a Dios, ¿cómo puedo llegar a conocerlo? Sería una pregunta que uno se haría, ¿verdad? Si yo no veo a Dios, entonces, ¿cómo puedo llegar a conocerlo? ¿Verdad? Una de las cosas principales que debe haber en nosotros es una disposición de llegar a conocerlo a Él, ¿verdad? Tiene que haber un interés en nosotros de querer conocer a Dios, ¿verdad? Debe de haber esa disposición en nosotros. Y acuérdate, la Biblia es la luz, es la lámpara que alumbra nuestro camino, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y por ella nosotros llegamos a conocer la voluntad de Dios, lo que le gusta a Dios, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que puedo hacer su voluntad, ¿verdad? Con la palabra de Dios, cuando leo la palabra de Dios, cuando se revela la palabra de Dios a mí, entonces me doy cuenta que sí puedo hacer la voluntad de Dios. Pero si yo no leo, si yo no medito en la palabra del Señor, entonces me doy cuenta que la voluntad de Dios no la puedo hacer con mis propias fuerzas, que hay algo más fuerte, ¿verdad? Que yo, que me hace que en lugar de hacer lo bueno, haga yo lo malo. Entonces, ¿verdad? Nos damos cuenta que Dios, ¿verdad? Nos puede hablar a través de su palabra, a través de su espíritu en nosotros, ¿verdad? Me doy cuenta que no puedo hacer su voluntad con mi propia fuerza, ¿verdad? Que soy un ser humano, ¿verdad? Que necesito su espíritu en mí, ¿verdad? Pero también me doy cuenta que sí puedo llegar a conocer a Dios si estoy dispuesto a ser humilde, ¿verdad? Siempre se necesita la humildad en nuestro corazón para conocer a Dios, ¿verdad? Si soy humilde, si estoy dispuesto a convertirme al Señor, a hacerle caso a Dios, ¿verdad? Si estoy dispuesto a que Él me ayude. A veces uno es muy orgulloso, a veces uno es muy egoísta y no quiere uno la ayuda de los demás, pero Dios nos tiene que ayudar y para eso tiene que haber humildad en mi corazón, ¿verdad? Para yo desear que Dios me ayude, ¿verdad? Desear que Dios me guíe, que Dios me enseñe, ¿verdad? Y todo eso es a través de su palabra, ¿verdad? Debo de renunciar a mis planes, porque a veces yo hago mis planes y los hago a mi manera. Y tengo que hacer los planes, pero a la manera de Dios, ¿verdad? Y tengo que mirar hacia mi interior, porque aquí dentro de mi interior Dios me habla, Dios me dice, mira, eso es incorrecto, o eso es correcto, eso hazlo, ¿verdad? Porque dentro de ti tú escuchas una voz que te habla, y es la voz de su espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tú puedes llegar a conocer a Dios, ¿verdad? Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere que tú te parezcas a Jesucristo, a su Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tú puedes conocer a Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, en este día. Señor, te pedimos que nosotros podamos conocerte cada día más, que cada día que pase tú te reveles a nosotros, Señor,
que cada día que pase nos parezcamos a Jesucristo, tu Hijo. Muchas gracias, Dios, por este día, por esta mañana que tú nos diste, Señor. Gracias por mantenernos aún en casa, Señor, y aún sanos, Señor, que no nos ha pasado esa pandemia, esa enfermedad, Señor, ni a ninguno de nuestra familia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros y nos ayudas y nos guardas, Señor. Cuida, Señor, a toda la gente, Señor, que está padeciendo, Señor, esta epidemia, esta enfermedad, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos en Cristo, por toda la gente, Señor, que está, Señor, en los hospitales, Señor, ayudando, Señor, los doctores, las enfermeras. Padre, ten misericordia de todos nosotros, que la gente te conozca, Señor, que tú te les reveles a través de tu palabra, Señor, y que ellos lleguen a conocerte, Padre, en el nombre poderoso